En las noches más frías del invierno, cuando la nieve cubría los tejados y el silencio parecía envolverlo todo, existía un pequeño pueblo en las montañas de Europa del Este, donde la gente creía que cada Navidad escondía un secreto tan antiguo que solo sobrevivía en susurros transmitidos junto al fuego. Uno de esos susurros hablaba de un milagro que no llegó de un rey, ni de un ángel, ni del mismísimo San Nicolás, sino de unas criaturas diminutas y silenciosas que vivían en las esquinas olvidadas de una casa humilde. En esa casa vivía una familia pobre, formada por una madre trabajadora y 3 niños curiosos que, a pesar de todo, conservaban la esperanza en sus ojos. La Navidad estaba cerca, pero su hogar apenas tenía lo necesario para pasar el invierno. La madre había ido al bosque y había traído un pequeño abeto para celebrarla, un árbol delgado, torcido, con ramas desnudas que parecían necesitar cariño tanto como ellos mismos. Sin embargo, a pesar de su sencillez, los niños lo recibieron como si fuese un tesoro. Aquella noche, mientras observaban el árbol recién colocado, los niños preguntaron si podían decorarlo como hacían otras familias del pueblo. La madre sonrió con ternura, aunque en su mirada había un destello de tristeza. No tenían cintas, ni velas, ni adornos brillantes. No tenían nada más que aquel pequeño abeto apoyado en un rincón de la casa. Aún así, la mujer acarició sus cabezas y dijo que la Navidad no nacía de lo que uno podía comprar, sino de la luz que cada persona guardaba en su corazón. Los niños intentaron creerlo, pero mientras la casa se apagaba lentamente y el viento helado golpeaba las ventanas, una sensación de vacío les atravesó. Era difícil no desear, aunque fuera un poco, que ese árbol tuviera algo de magia, algo que hiciera que su Navidad se sintiera tan brillante como la de los demás. Cuando todos se fueron a dormir, la casa quedó sumida en la penumbra. La chimenea ardía con el último aliento de las brasas y solo el murmullo suave del viento llenaba el silencio. Y entonces, cuando la familia ya soñaba con tiempos mejores, algo comenzó a moverse en la oscuridad. Desde los rincones altos y polvorientos de la casita, pequeñas figuras se deslizaron hacia el suelo. Eran arañas diminutas, tan silenciosas que nadie podría haberlas oído nunca. Atraídas por el abeto recién traído, se acercaron a él como si hubieran estado esperando este momento durante mucho tiempo. Parecía casi una reunión, como si hubieran sido convocadas por una fuerza que solo ellas entendían.
una tras otra, comenzaron a trepar por el tronco del árbol, deslizándose entre las ramas desnudas, y allí, bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana, comenzaron a tejer. No era el tejido rápido y práctico que hacían para cazar o esconderse. Era algo distinto, era delicado, casi ceremonial, como si cada hilo estuviera guiado por un propósito viejo, como los mismos inviernos. Las arañas trabajaron durante horas, moviéndose con paciencia infinita, cubriendo cada rama con un velo de seda fina que brillaba débilmente cuando la luna las acariciaba. La casa permaneció en silencio, sin que nadie supiera que, en esa humilde habitación, estaban haciendo un milagro de Navidad completamente inesperado. Cuando el amanecer comenzó a asomar, la primera luz del día entró por la ventana como un suspiro cálido que anunciaba la llegada de la Navidad. La madre fue la primera en despertar. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido para no interrumpir el sueño de los niños. Caminó hacia la sala, aún envuelta en la penumbra suave del alba, y entonces vio algo que la dejó sin aliento. El pequeño árbol que la noche anterior estaba desnudo y triste, ahora parecía envuelto en un manto de filamentos plateados que cubrían cada rama. La madre se acercó, creyendo por un momento que la escarcha nocturna se había colado dentro de la casa. Pero cuando la luz del sol finalmente iluminó el abeto, los hilos comenzaron a brillar como si cada uno guardara atrapada una chispa del amanecer. El árbol resplandecía con un brillo que no tenía nada que envidiar a los adornos de las casas más ricas del pueblo. Los niños, despertados por la exclamación suave de la madre, corrieron hasta la sala con los ojos muy abiertos. Al ver el árbol, quedaron completamente inmóviles, incapaces de comprender cómo algo tan hermoso podía haber ocurrido en su hogar tan humilde. Para ellos, era como si el árbol hubiese absorbido la luz del cielo durante la noche y ahora la devolviera multiplicada. Nadie habló durante unos instantes. Estaban demasiado sobrecogidos por la belleza que tenían ante sí. El más pequeño de los niños, con la voz apenas audible,
Preguntó si aquello era obra de San Nicolás o de algún ángel que se había compadecido de ellos. La madre se arrodilló junto a él y observó de cerca los hilos brillantes. Fue entonces cuando vio, en un rincón del árbol, a una pequeña araña que aún reposaba sobre su obra, inmóvil, como si la luz la hubiese sorprendido a mitad de su tarea. Al verla, la madre comprendió la verdad y una sonrisa suave se dibujó en su rostro. Les contó a sus hijos que, según las viejas historias del pueblo, las arañas traían buena fortuna en invierno, porque eran símbolo de trabajo constante, paciencia y protección del hogar. A veces, decían los ancianos, cuando una familia necesitaba un poco de esperanza, las arañas tejían regalos invisibles que solo la luz del amanecer podía revelar. Quizá aquella noche habían decidido ofrecerles un milagro silencioso. Los niños miraron al árbol con una nueva fascinación. Ya no era solo hermoso, ahora entendían que su resplandor era fruto de criaturas tan pequeñas que normalmente nadie notaba, y sin embargo, habían sido ellas quienes habían transformado su Navidad. El mayor de los hermanos dijo en voz baja que quizás los milagros no siempre venían de los cielos, sino de lugares mucho más humildes. El sol subió un poco más y los hilos de seda comenzaron a brillar con tonos dorados, como si el árbol estuviera vestido con rayos de luz. La madre, emocionada, comprendió que lo que las arañas habían tejido no era solo un adorno, sino un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la bondad podía surgir de las formas más inesperadas. Era un mensaje de esperanza para su familia y para cualquiera que hubiese olvidado que la magia auténtica a veces se esconde en lo más pequeño. En el silencio cálido de aquella mañana, los niños se abrazaron alrededor del árbol resplandeciente y sintieron, quizá por primera vez, que la Navidad había llegado verdaderamente a su hogar. Prophecy is true. La noticia del árbol resplandeciente se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Los vecinos, sorprendidos por el brillo que se filtraba por la ventana de la humilde casa,
acudieron a ver con sus propios ojos aquello que todos describían como un milagro. Al entrar, quedaron maravillados, pues nunca antes habían visto un abeto simple transformarse en algo tan hermoso sin la ayuda de adornos costosos. Algunos murmuraron que debía ser un signo del cielo, otros que tal vez la familia había recibido una bendición especial, pero cuando la madre les contó lo sucedido, todos guardaron silencio. Las palabras de la mujer revelaron algo que con el tiempo se convertiría en una tradición. Explicó que las arañas, con su trabajo silencioso y su paciencia infinita, habían tejido el árbol más hermoso que sus hijos jamás habían soñado. Long ago, it was foretold that the light would return. Now, destiny rests in No lo habían hecho para ser admiradas ni para recibir agradecimientos, sino simplemente porque su naturaleza era tejer, crear y proteger aquello que consideraban un hogar seguro. Esa humildad conmovedora tocó el corazón de todos los presentes. Con el paso de los días, la historia del árbol tejido por arañas comenzó a transmitirse de casa en casa y de generación en generación. Los ancianos del pueblo recordaron que antiguamente se creía que las arañas traían buena suerte en invierno y que sus hilos, cuando eran iluminados por el sol, simbolizaban la transformación de lo pequeño en algo grandioso. Inspirados por esta historia, los habitantes comenzaron a colgar hebras brillantes en sus árboles de Navidad para recordar el milagro que había ocurrido en aquella casita pobre. Esas hebras, con el tiempo, se convirtieron en los adornos de espumillón que hoy conocemos como tinsel. La familia, por su parte, nunca olvidó aquella Navidad. Cada año, cuando llegaba el invierno y volvían a colocar un árbol en su casa, los niños ya convertidos en adultos recordaban cómo la magia había sucedido gracias a criaturas tan diminutas que casi nadie veía. Listen closely now to the story of our ancestors. It is a tale. El árbol no era solo un símbolo de belleza, sino un recordatorio de que la gratitud debía dirigirse también a lo pequeño, a lo discreto, a aquello que actúa sin pedir reconocimiento. Era un recordatorio de que la bondad auténtica no necesita testigos.
La madre, al crecer aún más la leyenda, solía repetir que las arañas les habían enseñado la lección más valiosa de sus vidas, que la esperanza siempre está presente, incluso cuando parece esconderse en los rincones oscuros. Y que los milagros, los verdaderos milagros, no siempre llegan con ruido, luces o grandes gestos, sino en silencio, a través del trabajo humilde y constante de corazones pequeños pero llenos de intención, en las noches de Navidad que siguieron, cuando los hijos regresaban al hogar y el árbol brillaba con hebras doradas y plateadas. Todos recordaban aquel amanecer en el que la luz transformó hilos invisibles en un regalo inolvidable. Y comprendían, una vez más, que la esencia de la Navidad no estaba en los adornos ni en los regalos, sino en la capacidad de reconocer y agradecer los gestos de amor que nos rodean, incluso cuando provienen de criaturas que la mayoría no se detendría a observar. Dicen que, desde entonces, cuando aparece un hilo de araña sobre un árbol de Navidad, es una señal silenciosa de que la magia sigue viva. Una promesa de que la gratitud, si se cultiva, puede convertir cualquier mañana fría en un amanecer luminoso. Y así, mientras el último destello de luz se apagaba sobre el árbol resplandeciente, la familia comprendió que aquel milagro no solo había transformado su hogar, sino también su manera de mirar el mundo. La Navidad, pensaron, no era un día marcado por la abundancia o el esplendor, sino un recordatorio silencioso de que cada corazón puede encontrar belleza incluso en lo más humilde. Era la celebración de la bondad que nace sin pedir nada a cambio, de la esperanza que se enciende aún en los inviernos más duros y de la gratitud que convierte lo cotidiano en algo extraordinario. En aquel pequeño abeto cubierto de hilos brillantes, descubrieron que la verdadera magia de la Navidad no consiste en recibir, sino en reconocer que estamos rodeados de gestos de amor,
por pequeños que sean. Y mientras la noche avanzaba, la familia deseó que ese mismo espíritu acompañara a todos los que afrontaban tiempos difíciles, que cada hogar, por modesto que fuera, encontrara una chispa de luz en medio del invierno, que cada persona sintiera el calor de un abrazo sincero, la compañía de aquellos que aman y la paz que llega cuando el corazón se abre a la gratitud. Que las calles, aunque silenciosas, se llenaran de esperanza, que los corazones, aunque cansados, volvieran a latir con alegría. A todos los que escuchan esta historia, que la magia de la Navidad ilumine sus días y que cada amanecer traiga consigo serenidad, fortaleza y amor. Que este invierno les recuerde que nunca están solos y que incluso el gesto más pequeño puede transformar una vida. Que la paz encuentre su camino hacia ustedes y que la luz de la esperanza los acompañe hoy y siempre. Feliz Navidad, llena de calidez, de gratitud y de la suave certeza de que los milagros, por pequeños que parezcan, siempre pueden renacer.